Bienvenidos nuevamente a este espacio que ha destinado Autoavance, asistencia de tecnología automotriz para ustedes. Queremos en el día de hoy invitarlos a suscribirse a nuestros canales y en nuestras redes sociales. También pueden visitar y estar actualizados de las capacitaciones y eventos que estamos realizando constantemente en nuestra página autoavance.co. Y queremos hacer una charla muy corta hoy, pero muy sustanciosa, hablando y continuando un poco con los temas de actualidad de interés, como son los sistemas de inyección de riel común, que pues son de gran importancia para ciertos mercados automotrices, y teniendo presente que las marcas están luchando constantemente para poder hacer más viable, o muchos más años, viable el motor diésel. Sabemos de que algunas marcas automotrices han pensado en retirar del mercado en ciertas aplicaciones estos vehículos debido al tema de emisiones contaminantes. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que tiene relación con eso y es un poco sobre el tema de interpretación de pruebas de las que se realizan o protocolos de pruebas que realizan en los bancos cuando usted envía un inyector a verificar o a revisar. Entonces, vamos a observar y les invito a que pues miremos atentamente la pantalla. Un momento, se avanzó. La pantalla en donde pues vamos a pensar un poco en que existen unos protocolos estandarizados para realizar las pruebas de cada componente. La idea es que podamos pues eliminar alguna de las dudas sobre algunas terminologías que se utiliza durante la prueba y que pues ustedes puedan comprender un poco más cuando envían un inyector al laboratorio, que es importante que se fijen para poder determinar si la prueba pues es fidedigna. Incluso poder comprender si realmente el banco que estás utilizando es un banco que te pueda dar la garantía de que los resultados pues son acertados y de que de pronto si estás haciendo una intervención, una remanufactura o estás pidiendo una remanufactura que te puedan entregar con resultados soportados la intervención sobre el componente, y así de esta manera tú puedes garantizarle a tu cliente final, al dueño del vehículo o del camión o de la máquina, en fin, de que pues la intervención que se ha realizado sobre el vehículo es correcta y es apropiada. Y esto es muy importante comprenderlo porque, como venimos mencionando, esto está muy asociado al tema de emisiones contaminantes. De ahí la importancia de comprender de que un inyector tiene que quedar bajo parámetros y también debe ser codificado o puede generarse un nuevo código sobre el inyector si el banco está en capacidad de realizarlo. Entonces, pues han surgido varias preguntas respecto al tema de la codificación y de las pruebas como tal estandarizadas. Es común que encontremos a veces términos como TP1, TP2 en las pruebas. Hay otros mucho más comunes como BL, BE, EM, ELL, y los vemos en los resultados de los laboratorios, pero muchas veces no comprendemos qué significa cada una de esas pruebas, y la idea es que podamos interpretarlo cada vez que hagamos una lectura de los resultados de una prueba que podamos recibir de un laboratorio. Estas pruebas son estándar, sin embargo, pues no significa que encontremos diferencias entre bancos. Naturalmente, tenemos bancos que hacen los cálculos sobre caudal y otros bancos pueden hacer cálculos sobre volumen o sobre masa específica. Lo más recomendable es que estén dados sobre caudal y sobre masa específica, ya que las medidas con probetas y con volúmenes pues no están lejos de ser acertadas, pero no son las más fidedignas, no son las más precisas. Entonces la invitación es a hablar un poco, a charlar un poco sobre el estándar de pruebas y conocerla. Entonces vamos a hablar de la primera etapa de prueba que normalmente los bancos realizan, y es la prueba de fuga del inyector. ¿Sí? Esta prueba normalmente o comúnmente tiene dos etapas. Entonces, lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, es una ilustración de un montaje del inyector en banco, y en la parte de abajo vamos a ver lo que son los resultados. Entonces, ¿cuáles son las características de la prueba, de la primera prueba que normalmente realizan, y por qué esta es la primera prueba a realizar? Porque naturalmente, si se encuentran fugas en el inyector, tanto en la tobera, en la entrega, como en el flujo de retorno, naturalmente, difícilmente un inyector que esté con afectaciones en estas dos áreas, pues va a poder dar resultados fidedignos o apropiados en las demás pruebas. Y naturalmente, cuando se envía un inyector a banco y ni siquiera pasa la primera prueba, o es demasiada la fuga o es excesiva, el banco automáticamente detiene la prueba y dice que el inyector no pasa. En este caso podemos ver que no pasó la prueba, pero tampoco fue excesiva. Estuvo
poco por fuera del parámetro máximo admisible. Y les invito a que veamos, por ejemplo, esta ilustración, esta pequeña hoja de resultados de una de las pruebas donde está la prueba de fugas, en donde no hay activación. Es una de las características de esta prueba, no hay activación sobre el actuador en el inyector. Se realiza sobre la presión de funcionamiento del inyector. La particularidad técnica de este inyector se hizo sobre 170 megapascales, en otros términos 1700 bar. El tiempo que dura la medición o durante la cual se efectúa la medición es de aproximadamente 200 segundos. Naturalmente no debe haber entrega en la boquilla, no tiene por qué abrirse la boquilla ya que no hay excitación. Y se está midiendo, efectivamente esta prueba es correcta. Sin embargo, en caudal de inyección sale bien, pero en caudal de retorno no sale correctamente. Observémoslo nuevamente, dice que debe tener 40 milímetros cúbicos hora, más o menos 40. Es decir, que máximo puede retornar en esta prueba a 170 megapascales 80 milímetros cúbicos hora. Y este inyector retornó 83,66, como lo podemos observar acá, milímetros cúbicos horas. Es decir que por 3,66 milímetros cúbicos hora, este inyector está fuera del estándar admisible. Es posible que sea alguna contaminación menor, puede ser lacado del inyector, y son cosas que pueden suceder en ellos que pueden provocar una alteración en su funcionamiento. Entonces, evidentemente, este inyector no pasa la prueba de fugas. Sin embargo, como no es excesiva, nos permite continuar con las pruebas. Entonces, vamos a recapitular cómo hace el banco esta prueba, porque realmente tiene dos etapas. Entonces, la primera prueba es la prueba de fugas. Está diseñada para acumularse una presión justo más allá de la presión máxima del inyector. Por eso vemos que la presión de la prueba se hace en este caso a 170 megapascales. Es muy probable que este inyector, su presión máxima de funcionamiento sea 160 megapascales. Pero como decíamos, tiene primero dos etapas. Depende mucho del banco, pero usualmente tiene dos etapas. La primera etapa se hace con una presión alrededor de 500 bar. ¿Sí? Y según el banco puede existir la segunda etapa, es donde se va a presión máxima de funcionamiento, como la que vemos ahí en la imagen, y evalúa tanto la entrega como el retorno. La entrega tiene que ser nula y el retorno sí hay un rango admisible. Y por fuera de eso, pues definitivamente el inyector se considera que está fuera de estándar. Entonces, LEACTEX o LE, esta prueba es la prueba de fugas del inyector. Se evalúan varias cosas, se evalúan, por ejemplo, que no hayan fugas externas, que no existan grietas en el cuerpo del inyector. A veces el mismo técnico que está haciendo la operación del banco levanta la visera de protección y trata de entrar en contacto con el inyector, tocarlo, porque a veces se puede generar fugas por grietas en el cuerpo que no alcanzan a generar como un chorro o una fuga visible, sino una humedad sobre el cuerpo. Entonces, la idea es tocar el inyector, sentir si hay realmente fugas o no. Permite ver si la boquilla del inyector no está atascada en abierto, ¿sí? Permite ver que no haya una fuga interna del inyector excesiva. Entonces, esta es la primera prueba a realizar. Después que se efectúa esta prueba, se permite avanzar a las siguientes pruebas, que son pruebas acordadas con el OEM. ¿Qué quiere decir esto? Que Bosch hace unas pruebas y determina unos valores específicos y los acuerda con el fabricante, ¿sí? Las personas que tengan un poquito de conocimiento sabrán que, por ejemplo, la referencia de los inyectores van a encontrar esta primera sigla que es 0445 y 110 habla del tipo, familia o generación del inyector, y lo siguiente, 631 es la aplicación, si es para un vehículo de la marca Volkswagen, si es para un Renault, indiferentemente para qué sea, eso indica hacia qué tipo de aplicación tiene. Entonces, eso lo acuerda, ese tipo de pruebas las acuerda con el fabricante y las establece como los parámetros para determinar si el inyector, ya en el aftermarket, o sea, fuera de agencia, pues si está dentro del estándar o no está dentro del estándar. Vamos a ver a continuación cómo se hace el tema de las pruebas o cómo es que el fabricante lo determina. Entonces, durante la etapa de desarrollo del inyector riel común, cada inyector de número de parte, o sea, cada inyector, todos los inyectores de diferente número de partes, ejecutan un proceso que se llama el mapeo.
Este proceso, pues básicamente se lleva a cabo determinando primero una presión fija en el riel común y se empieza a generar una actuación del inyector que incrementa desde 0 microsegundos el pulso por incrementos de 10 microsegundos en 10 microsegundos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que con cada aumento de los microsegundos de 10 en 10 se empieza a registrar los valores de caudal. Por eso, en el mapa que ustedes están viendo en pantalla van a ver acá a la izquierda el volumen en milímetro cúbico. En la parte de abajo van a observar el tiempo de actuación. Está un poco reducido, ¿no? Porque no podemos hacerlo de 10 en 10, sino el gráfico no sería capaz de entrar. En rangos de presión establecidas. Entonces aquí vemos un rango de presión establecida a 180 para el ejemplo, 180 megapascales. Hay otro rango de prueba que es de 140 megapascales. Hay otro de 60 megapascales y finalmente hay uno de 25 megapascales. En cada rango de esos se prueba de 10 en 10 microsegundos de incremento progresivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en fábrica se hace la prueba sobre el inyector, se pueden hacer muestras o un mapa de alrededor de 180 y 200 puntos de muestra del inyector. ¿Sí? Sin embargo, imagínense tener que hacer esos 200 puntos de registro para cada inyector en un laboratorio externo. Esto tardaría mucho tiempo. Se demoraría mucho. Entonces, como el fabricante es consciente de eso, de que hacer un muestreo de 200 puntos de medición en un inyector podría tardar más de 2 horas, entonces determinan y acuerdan con el OEM cuáles son los puntos indispensables de medida, ¿sí? Entonces, establecen alrededor de 4 o 5 puntos, que es lo que estamos analizando hoy. ¿Pueden acordar más? Sí, depende de lo que acuerden con el OEM o con el fabricante del vehículo. Si para el fabricante del vehículo es muy importante cierto rango de presiones específicas de funcionamiento por temas de emisiones, puede pedir más puntos de medida. Y eso es lo que está cargado en la base de datos de los bancos que conocen o que tienen las licencias para poder tomar esos registros. Entonces, lo que vemos en pantalla son los diversos puntos de medida. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que hay una prueba llamada BL que está dada para el ejemplo. Esto es un ejemplo a realizarse en alrededor de 1650 microsegundos de ancho de pulso del inyector y a una presión, que es esta línea acá, de 180 megapascales a presión máxima. Entonces, esta prueba está dada para esto. Acá hay otra prueba que se llama EM o TL, que es a carga parcial, y se realiza a una presión de 140 megapascales. Tenemos otra prueba llamada LL, que está acá, que se realiza a 25 megapascales. Y tenemos otra prueba BE, que es la que observamos acá, que se realiza a 180 megapascales. Entonces, estos son los puntos que acordó el fabricante para este inyector hacer la prueba. Entonces, ¿qué es lo que determina el fabricante? Dice, mire, a 180 megapascales, la prueba BL, que ya vamos a describir cuál es, a 1600 microsegundos de pulso, el inyector debe entregar este volumen especificado, más o menos tanto. Y eso es el mapa que grafican del inyector. Cada inyector es distinto. Ahora, hay una área que aquí llaman área balística y no balística del inyector. Cuando se refiere a balística es que el inyector no alcanza a realizar todo el recorrido, el actuador, o sea, la tobera, la apertura no alcanza a ser completa. Entonces, cuando no es completa se le llama balística porque los volúmenes de entrega son tan pequeños y tan precisos que se conoce como área balística. Y no balística, normalmente la prueba no balística es la BL porque es un momento de funcionamiento del inyector en donde el recorrido del inyector es completo. Tanto la tobera como la aguja arriba en el actuador y el vástago se desplazan completamente a topes. Entonces se le considera área no balística, ¿sí? ¿Dónde es el área balística? En pruebas de ralentí, pruebas de preinyección y pruebas de carga media o emisiones, ¿sí? Entonces, señores, vamos a analizar cada uno de estos puntos para poder entenderlos.
Y también vamos a ver previamente esta área acá. Hay algo que explica durante los manuales, explican que hay un área en donde el pulso no es lo suficiente ni siquiera para que abra el inyector. ¿Esto qué es? Esto es una ampliación de esta área. Es una ampliación de esta área. Es una ampliación de esta área para que observemos. Nos devolvimos mucho. Para que observemos que hay un momento donde el inyector, así le genera un pulso y esté a 180 megapascales, no logra prácticamente que hacer entrega de combustible. ¿Dónde da inicio? Bueno, en los diferentes rangos da aproximadamente entre 120 y 140 microsegundos. A partir de ahí empieza a generarse unas entregas, pero son unas entregas muy, pero muy precisas, o sea, muy pequeñas, y las podemos observar acá, son menores a 5 milímetros cúbicos. Entonces aquí podemos observar el comportamiento del inyector. Esto que estamos observando aquí básicamente es esta parte baja del mapa que teníamos previamente acá, esta área de acá. Vamos a observarlo. Mira, aquí va 440 microsegundos de pulso, es decir, hasta acá aproximadamente, esta área. Son pulsos bien pequeños y son volúmenes muy pequeños. Entonces, si tú logras dimensionar en tu cabeza que son 5 milímetros cúbicos, sabrás que es un volumen muy preciso y que no cualquier herramienta está en capacidad de medir. Ahora, si tú lo hicieras con una probeta o algo, pues lo puedes medir, sí, pero con cuánta precisión es lo que no sabemos. Ahora, empecemos a hablar de las pruebas. La primera prueba, que se llama BL, estas siglas hacen referencia a carga completa. Este punto se puede verificar por un tiempo de acción largo. Entonces, lo que lo caracteriza es que el ancho de pulso es largo. Para este ejemplo vamos a ver que el ancho de pulso está en 1650 microsegundos. La característica de la prueba de carga completa es que se realiza a la presión máxima de funcionamiento del inyector y con un pulso superior a los 1400 microsegundos. Como lo observamos acá. Recordemos que la línea negra simboliza la presión de prueba de 180 megapascales y el pulso está haciendo alrededor de 1650 microsegundos, es decir, está por arriba de 1400 microsegundos. Es decir, que esta prueba es la de plena carga. Esta es entrega a plena carga. ¿Qué quiere decir? Que este inyector, al pulsarlo en este ancho de pulso, debe entregar alrededor de 150 milímetros cúbicos. Ya la prueba de laboratorio podrá darnos esto como masa específica, como volumen por hora, durante la prueba de acuerdo al protocolo que tenga establecido el banco. Pero la idea es que sea muy preciso para medirlo. Entonces, ¿qué nos permite esta prueba? Nos permite determinar, por ejemplo, si el inyector está en capacidad de entregar su máximo volumen, si hay un problema de prestaciones o de potencia del motor, si hay un sobreabastecimiento de combustible que puede estar generando humo negro porque entrega más de lo que debería entregar, o si hay un retorno excesivo, porque una de las características que tiene la prueba BL, que es plena carga, es que es normalmente la única prueba en donde se mide tanto entrega como retorno. Les invito a que volvamos y vamos a ver nuevamente la pantalla de la prueba ilustrativa que tengo aquí, de una prueba real sobre un inyector. Y vamos a ver que en BL se mide el caudal del inyector y se mide el caudal de retorno. Mírenlo. BL 59,6 milímetros cúbicos hora para este inyector, más o menos 9. El valor real dio 70,44, lo que indica que está fuera del parámetro. Y mide el retorno, mire, caudal de retorno 42.0, más o menos 24, y dio un caudal de retorno de 92,84, lo que quiere decir que está totalmente fuera de parámetro este inyector. Y si ustedes observan las demás pruebas de ahí para abajo, que son la prueba de EM, LL, ralentí y BE, que es preinyección, ninguna le mide el caudal de retorno. En la única que se hace medición del caudal de retorno es en BL. ¿Listos? Si vamos a volver nuevamente a la descripción de BL. Ok. Listo, entonces máxima entrega, cantidad de devolución o de retorno excesivo, problemas de baja presión en el riel como consecuencia de fugas del inyector,
o arranque difícil como consecuencia del inyector. Esta prueba permite determinar ese tipo de fallas en el inyector. Avancemos a la siguiente prueba. B, que es preinyección. Recordemos que son las preinyecciones, son pequeños volúmenes de combustible que se entregan en un corto espacio de tiempo previo a la inyección principal, que en inyectores modernos pueden llegar a ser hasta 9, como las nuevas generaciones que van a llegar del riel común, que llegan hasta los 3000 bares. Ejemplo, los sistemas Delphi nuevos que van a trabajar a ese rango de presión pueden hacer hasta 9 entregas de combustible por ciclo de inyección. Esa es la nueva generación de inyectores donde se va a entregar un muy pequeño volumen previo a la inyección principal. Dependiendo de la generación o norma de anticontaminación, puede tener más o menos preinyecciones y posinyecciones. Naturalmente la posinyección, los volúmenes van a ser muy idénticos a los volúmenes de preinyección y aquí se garantiza este tipo de funcionamiento. Entonces, esta prueba se realiza con pulsos menores a 270 microsegundos. O sea, son pulso bajo, un ancho de pulso bajo, pero se realiza a presión máxima. En otras palabras, la prueba se realiza a 180 megapascales, pero con un pulso menor a 270 microsegundos. Mire, para el ejemplo, la marca aquí acordó que el pulso se debe hacer alrededor de 160 microsegundos a 180 megapascales y debe dar un volumen muy bajo. No lo alcanzamos ni ver exactamente. Entonces, voy a devolverme la gráfica que amplía esto para que vean cuánto sería el volumen en B, en la prueba B, que sería preinyección. Mírenlo acá nuevamente. Preinyección a 180 megapascales, un pulso aquí de 150 para el ejemplo, de 160, disculpen, y debe dar un volumen que puede estar alrededor de 3 milímetros cúbicos. Miremos la prueba real, por ejemplo, cuánto exigía arriba el milímetro cúbico hora. Mírenla. B, pulso, este es un poquito más amplio, mire, según la tecnología. Vuelvo a digo, estos son parámetros acordados con el fabricante. No es camisa de fuerza que el documento que hay como referencia no pueda variar. Hablamos de 275, pero para este ejemplo hablamos de 295. A una presión para este ejemplo, para este inyector de 60 megapascales. Recordemos que este inyector que estoy probando acá es un inyector de un motor Euro 3. Entonces es la característica de este inyector. Y la entrega, miren, la entrega es de 2,1 milímetros cúbicos hora. Más o menos 1.8. Es un volumen muy pequeño. No sé si lo logramos dimensionar, qué es un volumen o un caudal de milímetro cúbico hora. O sea que en una hora lo único que fluye con ese pulso es 2,1 milímetros cúbicos. Por ejemplo, si usted lo midiera en una probeta, en mililitros, si usted lo quisiera probar en mililitros, la conversión a mililitros es multiplicar esa cifra por 0,00004 ceros, después de la coma, 17 aproximadamente, para convertirlo en mililitros minuto. Entonces imagínense, básicamente tendrías que tener una herramienta que tenga la capacidad de medir nanolitros para poder lograr medir eso. Entonces es válido de pronto los bancos que te hacen pruebas por volumen o por masa con probetas y eso, pues te da una noción, pero la prueba realmente no es una prueba acertada. O sea, requieres de un equipo con una precisión muy elevada. Cuando uno comprende o logra dimensionar estos volúmenes, se da cuenta que pues, esto tiene un desarrollo muy especial, tiene unas herramientas o unos equipos muy especiales para poder calcular estos volúmenes, ya que yo debo garantizar de que estos resultados son fidedignos para que el motor funcione correctamente. Entonces pensemos por un momento al banco donde llevamos nuestros equipos, o el banco que yo tengo, o el banco que estoy pensando comprar, si realmente está en capacidad de darme este nivel de precisión. Se los digo por experiencia que he tenido la oportunidad de llevar inyectores a un banco y a otro, y en un banco pasa y en el otro no. Entonces hay que evaluar el tipo de elemento o de banco que estamos utilizando, que pensamos comprar, o el laboratorio con el cual nos estamos apoyando. Entonces esto verifica que el inyector puede entregar combustible constantemente
en el tiempo mínimo de actuación recomendado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite? Dice confirmar que los componentes del inyector pueden reaccionar en ese tiempo de actuación mínimo. Es decir, que el inyector está en capacidad de abrir con un pulso tan pequeño. También puede evidenciar si hay problemas de humo blanco o de preencendidos o misfire. O puede generarse ruido motor, porque recordemos que la preinyección quita el ruido del motor. Un inyector que no logra abrir en preinyección no va a retirar el ruido del motor. Recordemos que la preinyección disminuye el ruido del motor. O problemas posteriores en sistemas con SCR. Si el inyector no está en capacidad de funcionar sus preinyecciones o de abrir en las preinyecciones, también va a fallar el sistema de posttratamiento de gases de escape o SCR. Porque recordemos que algunas de las postinyecciones se utilizan para hacer la reducción catalítica selectiva, para que funcione el filtro de partículas diésel o la regeneración activa, para calentar también a la temperatura apropiada el DOC o catalizador de oxidación, para que funcione absolutamente todo el sistema de control de emisiones. Y si el inyector no es capaz de abrir, van a haber problemas también allá. Entonces, por eso es importante también esta prueba. La siguiente prueba que vamos a estudiar es MEN. También se conoce como TL o carga parcial. La característica es que tiene un tiempo de actuación que ronda entre los 400 y 800 microsegundos y una presión de carril por debajo de la presión máxima. Para el ejemplo, lo que podemos observar es que trabaja con una prueba de 140 megapascales, en este caso un pulso de 600 microsegundos. El volumen de entrega está alrededor de unos 50 milímetros cúbicos a esa característica o en esta condición de prueba que se realiza. ¿Para qué sirve esta prueba? Bueno, básicamente es una prueba que pide el OEM. O sea, el OEM para él es importante ese punto específico, este inyector. Le permite verificar un rendimiento del inyector a rango medio, fallas o generación de humo. Es una característica que exige el fabricante. Y finalmente, analicemos la última prueba, que en este caso sería LL, que hace referencia a ralentí. La prueba de ralentí, como pueden observar en la pantalla, se realiza a 25 megapascales y con un pulso para este ejemplo de 350, 360, entre 350 y 400, más o menos unos 380 microsegundos. Entonces, la descripción es la siguiente. Este punto se puede caracterizar por tener pulsos entre 300 y 400 microsegundos a una carril de presión por encima de la presión mínima de funcionamiento del inyector o de apertura de la boquilla del inyector. Que las boquillas de los inyectores en riel común abren normalmente entre 180 y 190 bares de presión, es decir, entre 18 y 19 megapascales. Es una de las características. Entonces la prueba de ralentí pues hace referencia al funcionamiento al ralentí del inyector en el vehículo y por eso tiene esa característica, ese ancho de pulso a esa presión baja. Entonces, ¿qué permite determinar esto? Dice, esto es para verificar las fuerzas de fricción dentro del inyector y determinar si son excesivas las fricciones entre las partes móviles del inyector, lo cual puede afectar el rendimiento a presiones bajas del inyector. Entonces, ¿por qué razón está esta prueba? ¿O quién la determina? Pues es algo acordado también con el OEM o el fabricante del inyector y permite verificar el rango medio de funcionamiento, fallas del inyector por no entregas de combustible o humo. Esa es la verificación que se realiza con esta prueba. Ya con esto, pues hemos podido terminar de evaluar las diferentes pruebas. No significa que no existan más, sí pueden existir más. Por ejemplo, yo sé que algunos en los bancos puede aparecer como TP1, TP2, TP3. Estas siglas no tienen relación con estas, pero pueden ser como un estándar que determinó el fabricante y lo pone así. Un TP1 puede ser un BL. O puede haber un BL en diferentes rangos. Y puede existir un TP1, un TP2, TP1. Entonces son como particularidades. Según vaya evolucionando el inyector, según lo que haya acordado el fabricante del componente con el fabricante del vehículo, pueden existir más pruebas. Para este ejemplo están las básicas, que es lo que estamos observando en pantalla.
y esperamos que pues comprendan un poco mejor la importancia de tener un buen banco o una una herramienta que permita hacer o tener un rango de repetibilidad muy precisa, muy avanzada, con porcentajes muy bajos, que los márgenes de error pues garanticen que las pruebas que ustedes realizan en sus componentes de inyección sean las más apropiadas. Recordemos que si usted piensa adquirir un banco, no es una inversión baja, ¿sí? Sabemos que en el mercado hay muchas cosas de origen de otros países, pues que pueda que funcionen, pero de pronto la resolución no sea la mejor. También el alcance, ¿sí? Y pues la idea no es sugerir ningún fabricante, sino sencillamente decirles qué cosas son buenas evaluar a la hora de comprar un banco o qué cosas tú como mecánico o técnico evaluar a la hora de utilizar un laboratorio, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque, como mencionábamos, de esto depende el correcto funcionamiento del inyector. Muchas gracias a todos nuevamente, queremos agradecerles por estar con nosotros, les invitamos a que se suscriban, a que le den ahí en la campanita, a que compartan estas informaciones que siempre estamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias a todos.